Hola, hoy vamos a entrevistar al arquitecto Alejandro Olivar, el cual estudió en la Universidad de los Andes, egresó en el año 2017. Saludamos al arquitecto. ¿Cómo está? Hola Juan Pablo, un saludo, un gusto reunirme con usted y un placer realizar esta entrevista, esta reunión para usted y todos sus colegas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Empezamos con una pregunta. ¿Qué tal fue tu experiencia en la universidad como estudiante? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mi experiencia fue bastante productiva. La carrera se centra mucho en el área teórica. Ahí aprendí todos los principios del diseño, conceptos arquitectónicos, armar una presentación de proyectos, por supuesto el dibujo de planos. Toda la carrera fue toda la teoría y el desarrollo de la creatividad para enfocarse y prepararse al área de la profesión, que es el campo de trabajo principal. Entiendo. Principalmente. Tú cuando egresaste en el año 2017, ¿conseguiste trabajo acá en Venezuela o al egresar, no trabajaste una vez como arquitecto? No, de hecho no estaba en mis planes. Dentro de mi proyecto a futuro estaba lo que era graduarme y irme automáticamente del país. No tuve tiempo de empezar a trabajar, puesto que yo me gradué en diciembre de 2017 y en febrero del 2018 salí del país. Entonces en Venezuela no ejercí Ah, la ok, ya. profesión como tal. Ok, ya tenías en tus planes emigrar a otro país. Entiendo. Correcto. Y una vez, ¿por qué tomaste la decisión de irte a Chile? ¿Viste algo en particular ahí o? Bueno, en un principio no me fui a Chile, yo viajé a Ecuador en primera instancia. Yo no salí y dije voy a Chile, voy a llegar. O sea, yo dije sí, si llego a Chile, excelente, pero mi primer viaje fue a Ecuador. Y posteriormente yo estuve 7, 8 meses en Ecuador y después viajé a Chile. Ahí sí que llegué y comencé a radicarme en Chile. Ah, ok, entiendo. Entonces, el pequeño tiempo que estuviste en Ecuador, esos meses, ahí no trabajaste o no buscaste la opción de trabajar como arquitecto. Conseguí una oportunidad. Yo cuando llegué Ah, a, sí, a qué bueno. Ecuador, eh, viajé porque me llamó un colega, yo trabajaba en el área de ventas de tiempo compartido, es otra rama totalmente diferente a la arquitectura y es un trabajo en el que uno conoce muchas personas, uno atiende mucha gente porque uno vende promociones de paquetes turísticos, en este caso de Ecuador. Y en ese ámbito laboral conocí a un arquitecto, nos hicimos amigos, hablando hubo eh, conversaciones de arquitectura más que del mismo vacaciones y turismo, entonces quedamos en hacer una reunión un día fuera del trabajo y me presentó una oportunidad de trabajo. Yo le mostré lo que yo hacía, mis renders, cómo eran mis diseños, le comentaba todo lo que pues, viajé, salí de Venezuela, me estoy recién graduado y le agradó contratarme para el desarrollo de una vivienda unifamiliar. Ok, qué interesante, ¿no? Sí, Que, una casa de que a tres través del pisos, otro trabajo. correcto. Ah, ok. Sí, nos ibas a comentar en qué se basó el proyecto, una casa unifamiliar. Sí, era una casa de 3 pisos. Bueno, por sí era de él, pero terminó siendo una casa bifamiliar, porque tenía dos espacios diferentes. Como para dos familias, pero era todo para él. Era de 3 pisos, un proyecto de 600 metros cuadrados de construcción, con una terraza. Entonces, él tenía la obra comenzando como decir, pura la estructura montada y yo le ayudé a diseñar lo que es el 3D, llegar a una forma de fachada, elaborar un concepto,
hacer unos ajustes en distribuciones que se tenía la ventaja de que no había mucho, muchas paredes eh, construidas. Y ahí trabajé 6 meses con él aproximadamente, hasta que se desarrolló como el diseño completo. Se definió cómo iba a ser el diseño de la casa, porque yo ejercía dos funciones, que era el diseño y a su vez estaba de residente de obra. Entonces tenía un sitio de trabajo y a la vez recibía materiales, llevar cada uno de los obreros, dirigir la obra prácticamente de una vez. ¿Quiere empezar? Tome, vaya. Y Qué bueno, bueno. ya, ahí, ya cuando uno está afuera, uno tiene que, como decimos nosotros, echarle ganas. Y me tocó hacer Así el es. diseño Y bueno, y estar ahí todos los días con los obreros, pendiente de todo lo que contrato con proveedores, manejo de los materiales, recepción, manejo de personal y así duré 6 meses. Hasta que luego él qué bueno. me recomendó con un tío de él, que también desarrollaba proyectos arquitectónicos y con él, ahí sí me dediqué solo al diseño. Ahí yo le hacía, como tenía varios proyectos, y me dediqué exclusivamente al diseño. Ya me salí del área de la construcción como tal. De construir. Sin embargo, esto fue una ventaja porque, claro, uno como arquitecto, en principio uno se ve, o la gente afuera lo ve como el que está en la oficina, va a mandar y más nada, ¿no? Uno tiene que estar ahí y aprender de los mismos maestros que están haciendo, que uno está empezando un campo laboral y ellos ya tienen 30 años construyendo. Entonces, y bueno, ahí se presentan una serie de acontecimientos de obra que siempre pasa y que todo tiene solución, pero vale mucho la pena empezar de esa forma porque uno comienza aprendiendo ahí, estando en la misma obra y es bastante productivo fue bastante productivo para mí y considero que sería bastante bueno para futuros arquitectos o arquitectos recién egresados. Entiendo. Pues por lo que cuentas fue una buena experiencia, una buena, como tu primer trabajo y todo parece ser que salió bastante bien, ¿no? Sí, salió bien. Qué bueno, qué bueno. Luego, posterior a Eh, eso, decidí emigrar a Chile porque, bueno, quería otro estilo de vida y cambié ¿Pero todo. consideras que el sueldo que ganabas en Ecuador no era suficiente o ese no fue el motivo principal para volver a emigrar a otro país? Bueno, el sueldo no era malo, era normal, no era mucho tampoco, porque claro, no, había dos aspectos que resaltaban bastante, era que no tenía patente ecuatoriana, o sea, era arquitecto, pero no firmaba, y lo segundo, Claro, que bueno, estaba apenas empezando en el campo. Como todo uno iniciando, no va a ganar lo que gana ya con muchos claro. años de trayectoria. El sueldo fue bastante bueno, y- pero el estilo de vida yo quería partir a otro país. Siempre me ha gustado viajar y quise cambiar de país. Me gustaba más Chile, empecé a conocer el país, cómo era y todo, y dije, no, me voy. Y eso es una decisión que uno dice, me voy, y listo. Cuando uno Y decide, se se va. va y ya, sin marcha atrás. Sin pensarlo mucho. Entiendo, entiendo. Y una vez en Chile, ¿en Chile sí hiciste como reválida o de una vez buscaste trabajo así como llegaste, pues? No, yo busqué trabajo, o sea, eso fue uno de los choques que tuve, de que ya estaba ido como arquitecto, llegué a Chile y me tocó Mm, otra vez comenzar en lo que sea. claro, Entonces, claro. eso fue como un choque de que, bueno, que por qué que me hubiese quedado, que mejor me vine y esa transición. Sin embargo, yo conseguí de arquitecto como a los 10 meses, más o menos, de estar en Mm, Chile, conseguí trabajo de arquitecto.
y ahí volví Ah, ok, otra vez entiendo. a iniciar el campo laboral. Entiendo, entiendo. Y pero ahí eso, a los 10 meses cuando conseguiste el trabajo era sin, como que sin legalizar tus papeles como arquitecto en Chile. O, Ah, no, no, no los legalicé. Hay que hacer una ok, reválida, hay que hacer ok. una equivalencia de materias, pero la condición es que, a ver, cuando uno emigra hay varias condiciones. ¿A qué me refiero? Yo soy padre de familia, tengo una familia que mantener y el área de estudios en Chile, aparte de que es cara, consume tiempo. Entonces no daba tanto la base de sueldo como el tiempo para estudiar. Y eso no, por ese motivo no comencé a hacer reválida del título como tal. Si tengo que hacerlo, tengo que desarrollarlo, pero no lo he hecho. Lo importante es que el título vale mucho y claro, demostrar lo que se sabe. Como ya había Claro, tenido sí, experiencia anterior en el área de la en construcción Ecuador. y antes de iniciar de arquitecto trabajé en una fábrica de muebles. Entonces ahí era un diseño retail. Entonces ahí aprendí a manejar Ok. mucho lo que es el mercado en Chile de proveedores, atención al cliente, manejo de materiales, entregas de proyectos, cosas como esas que me ayudaron. Es un, es un sistema igual a la arquitectura, bastante similar, pero en una escala más pequeña. Claro, claro. Entonces, ese trabajo me ayudó a ser bastante detallista, ir al punto de los detalles, porque es fundamental en el área retail. Y eso me ayudó bastante también para tener un conocimiento de mercado similar a el área de arquitectura cuando empecé en la constructora. Ok, claro, sí, también te estabas como adaptando un poco al ambiente chileno, a cómo eran las cosas, porque por más que sea Latinoamérica, es diferente acá a Venezuela, ¿no? Sí, bueno, cada país tiene sus costumbres y su forma de ver las cosas, y Exacto. su forma de tramitar. Hay mucha similitud. Siempre lo que no cuesta tanto, pero sí uno tiene que adaptarse a la diversidad de nombres que le dan en cada país a cada cosa, pues, a los materiales o al tipo de mano de obra, a la forma de expresarse. Pero eso es algo que tanto en esta profesión como en cualquier emigrante va a pasar por eso, incluso este peor porque por el idioma. Y es algo que uno iba mentalizado, pues uno lo aprende sí o sí, y en el mismo transcurso del tiempo uno lo va aprendiendo. Sí, correcto, eso con el tiempo pues te vas empapando, por así decirlo, y te vas Correcto. adaptando a ese país. Una vez, ajá, nos comentas que trabajaste en una mueblería por empezar allí en Chile. Luego, tu primer trabajo como arquitecto, ¿qué tal fue o cómo seguiste? Eh, yo comencé en una constructora, estaba iniciando la constructora, quería especializarse en una rama, que son las construcciones modulares. Mi experiencia fue bastante buena porque era algo nuevo, algo innovador, tiene una tendencia bastante amplia en Europa y ahora en Latinoamérica, y pues fue bastante productivo. Prácticamente comenzamos desde cero la constructora. Es un arquitecto, Sergio Méndez, que estaba iniciando su proyecto con un asociado y comenzó una constructora, y ahí nos contrató a dos arquitectos, que de hecho fue algo eh, hubo mucha casualidad porque me contrataron a mí y contrataron a otro colega que se había graduado en la Universidad de los Andes, en la ULA. No, venezolano también. Sí, venezolano también. Y ingresamos los dos y yo no lo conocía, él tampoco me conocía. Ingresamos y nos conocimos ahí, estudiando toda una carrera en la ULA y nunca lo había visto. Era como de Se uno o conocieron dos unos semestres cuantos antes. kilómetros. Y nos vinimos a conocer allá y comenzamos a trabajar los dos en los proyectos.
Ah, ok, mira, las casualidades de la vida. Sí, fue mucha casualidad, pero incluso Sí. el dueño nos comentó, ajá, ustedes no se conocen, pero yo los contraté a los dos porque dije, no, estos son amigos y van a trabajar bien en equipo, quiero armar un equipo y resulta que nosotros no sabíamos ni quién era el otro. No se conoce. Correcto. Ah, ok, entiendo, entiendo. ¿Y el trabajo ahí en esa empresa, qué tal te pareció? ¿Estabas a gusto en ese tipo de arquitectura modular? Sí, fue una experiencia muy agradable, bastante productiva. Eh, Nuestro trabajo consistía en hacer el diseño, publicar desde la atención al cliente y aprendíamos mucho porque era construcción en fábrica, construíamos los módulos. Una casa se dividía en varios módulos. Un módulo comprendía los dormitorios, otro la cocina, otro la sala, el hall de acceso y así sucesivamente. Y construíamos cada módulo por separado en la fábrica. Luego se montan en un camión y se trasladan hasta el sitio. En el sitio se montan, se ensamblan entre ellos y prácticamente en un mes y medio está la casa lista. Eh, Ah, ok, un des- proceso rápido, ¿no? sí, desde que sale de la construcción, desde que sale del taller, de la fábrica, pero la casa como tal, en promedio de 5 a 6 8 meses, dependiendo del tamaño de los metros cuadrados de la casa, ya estaría lista. A diferencia de la construcción tradicional en terreno, que, que hay mucha divergencia en terreno, es mucho más lenta, se presentan inconvenientes, y en cambio en la construcción modular es preciso, se diseña en función de que haya la menor cantidad de desperdicio en todos los materiales. Eso facilita, primero, ahorro en la construcción y segundo, ahorro mucho tiempo porque ese desperdicio es tiempo de elaboración, corte y, y por supuesto el precio al mercado es mucho más atractivo adicional al tiempo. Y fue muy agradable la experiencia. Me gustó bastante trabajar en este proyecto, en esta constructora. Ah, entiendo. Sí, bueno, algo bastante diferente porque tu primera experiencia que fue en Ecuador fue algo diferente, ¿no? Lo que sería algo convencional, algo, lo clásico, pues, ¿no? Una arquitectura clásica Sí, en cuanto a... pues la arquitectura era moderna, el diseño era moderno, pero era el sistema constructivo tradicional, Eso, concreto armado con bloques de eso. cemento. Aquí la estructura metálica, aprendí un nuevo sistema de constructivo que es el steel framing, con perfiles en metalcón, placas de madera, es el sistema de construcción en seco, es bastante conocido, que es una tendencia allá en Chile y se comporta bastante bien sísmicamente y lo usan bastante tanto en Chile, en Estados Unidos, en México, en Europa. Ah, claro, porque en Chile también es un país bastante, una zona bastante sísmica, ¿no? Sí, sí, Que ahí es algo que hay que tomar en cuenta. sí o sí. Claro, tal vez tú como arquitecto, sí tomas en cuenta eso tú como arquitecto en la parte de diseño o eso ya es más hacia el ingeniero civil. No, uno como arquitecto tiene que ir diseñando en función a la estructura. Y más aún estando en un país sísmico como ese, la resistencia a cualquier sismo es vital, es fundamental. Y uno va pensando en a medida que va diseñando, va pensando en la estructura. Y aparte, en el rubro de trabajo, tenía que ir pensando en el diseño, en la estructura y en el ensamble de las piezas, cómo construirlo en una fábrica para que se pueda montar en un, en un camión y se instale allá de la forma más rápida posible. La idea es que se haga la menor cantidad de intervención a la casa en terreno. Y bueno, hubo proyectos de casas
de doble altura, con techos inclinados, y eso porque por lo general las casas modulares uno piensa en un cubo se monta en un camión, se traslada y ya, una pequeña casita, no, ahí hacíamos casas de 80, 120, 160, 80, 180 metros cuadrados. Entonces se dividían en varias partes, algunos querían con doble altura, con techos en pendiente, de dos aguas, y así sucesivamente. Entonces uno tiene que pensar en cómo ese diseño se pueda desarmar y se pueda armar como un Lego prácticamente para entregarlo al cliente. Entonces, tanto eso como la estructura es fundamental en todo diseño es vital. Si el diseño es muy bonito, Entiendo, pero si entiendo. no se, pero no se soporta, ¿de qué sirve? Claro, así es. Ahí, y cuando tú trabajaste en esta empresa, ¿habían ingenieros civiles también trabajando ahí? Sí, ¿Compartiste con ingenieros civiles? sí. Trabajé con ingeniero en construcción civil y también con ingeniero civil. El ingeniero civil estaba a cargo era el calculista. Y el ingeniero en Ah, ok. construcción civil estaba a cargo de La obra. las obras, cada una de las obras. Ok, ¿qué tal fue esa experiencia con los ingenieros civiles? Ingeniero civil y arquitecto trabajando juntos. ¿Y por O qué se sea, ríe? normalmente, sí, bueno, es que a veces hay cuentos por ahí que como que no se la llevan muy bien, ¿no? No, bueno, a ver, todo es, depende de la situación, porque sea como sea, somos personas, somos seres humanos. Y la relación interpersonal, la relación entre las personas influye mucho en ese tipo en este rubro de trabajo. Sin embargo, mi experiencia fue bastante buena con ellos. De hecho, me hice muy amigo del ingeniero en construcción civil. Íbamos a los terrenos, viajábamos por Chile, íbamos a ver cómo era el terreno, íbamos a ver la obra, los avances de obra. Yo considero que no, no debería haber ese choque entre las dos profesiones porque tienen que ser amigos, tienen que trabajar en conjunto. Y con el ingeniero civil también, porque, a ver, yo muchas veces hacía unos diseños así convolados y tenía que reunirme con él y llegar a una solución acorde para que se sostenga. ¿En dónde está el choque principal? En que el ingeniero siempre, no siempre, pero hay una gran mayoría, tienden a dar una mejor solución constructiva cambiando el diseño. Y obviamente es cuando el arquitecto tiene establecido un diseño, lo último que quiere es que se lo cambien. Entonces ahí es donde viene ese roce entre ambos. Choque. Sí, sí, y por eso es vital tener buenas relaciones con ellos, conocerlo y para que sea algo productivo, en vez de haber choques y contradicciones. Sin embargo, pues a mí me ha gustado siempre la estructura, la ingeniería. Entonces, yo de hecho, yo en un principio iba a estudiar ingeniería, presenté las dos PINAs, las dos pruebas de ingreso, y a la final estaba indeciso, agarro ingeniería, agarro arquitectura, a la final me decidí por arquitectura, pero la noción siempre estuvo, entonces eh, muchas veces yo diseñaba y daba soluciones estructurales para conversarlas con ellos y ellos les gustaba bastante eso. No lo veía como hacerles el trabajo a ellos, lo veía como yo saber hacer las cosas y claro, las confirmaba con ellos tenían que verlo, calcularlo y aprobarlo, porque los que firman el área estructural son ellos. Entonces esa relación fue bastante buena, bastante productiva. Y aparte de que tanto ellos con nosotros como los arquitectos con los ingenieros se aprende mucho en conjunto. Fue mucho lo que yo aprendí con ellos y bueno, también ellos le aprendieron conmigo lo que es el área arquitectónica. Entiendo, entiendo. Estos ingenieros, estos profesionales eran chilenos.
Sí, son chilenas. Ah, claro, además de compartir conocimientos, también están compartiendo culturas, ¿no? Culturas diferentes. Claro, correcto. Ah, que, Y es bastante, es- o sea, eh, a mí me gustó bastante la experiencia porque eran varios, de hecho eran más ingenieros que arquitectos. Llegaba una ingeniero y eran varias obras. Una ingeniero llegaba en relación a una obra, el otro con la otra, y así sucesivamente. Yo no tenía una relación con uno o dos, eran varios. Incluso con los ingenieros en construcción civil que están comenzando y están como ingenieros residentes. Hay un ingeniero residente en cada obra. Entonces yo tengo que tener relación con cada uno de ellos y ellas que están en terreno. Tengo que saber todo lo que ok. ellos están haciendo en terreno, tengo que saber cómo va quedando, tengo que aprobar lo que se está haciendo y aclararle todas las dudas a ellos que se presenten en obra, que eso es muy, muy común. ¿Qué sueldo estimado tiene un arquitecto así como tú en Chile? El sueldo puede variar, o sea, oscila entre o sea, desde que se comienza los 700, $800 y puede llegar a 1.500, $2.000 al cambio, ¿no? Sí, sí, haciendo la conversión. Pues bueno, un salario bastante bueno para el costo de Chile. Sí, bueno, a diferencia de, de alguien que no tenga profesión, pues sí se gana mucho más. Pero es un sueldo bastante, o sea, alcanza bastante bien. Ok. Además de este tipo de esta empresa, ¿has hecho otro trabajo de arquitectura acá en Chile? Allá en Chile. Aparte de la empresa donde trabajaba. Sí, ajá, aparte de la empresa de arquitectura modular. Sí, bueno, en la constructora también desarrollamos proyectos tradicionales, como tú lo Ah, mencionabas, construcción tradicional. Pero aparte de eso, yo desarrollé un proyecto personal, porque, bueno, uno como arquitecto siempre quiere tener lo propio. Tiene uno hacer sus propios diseños y marcar dentro de sus proyectos. Entonces, en el año 2020, en plena pandemia, cuando estuvimos en esa cuarentena, decidí hacer, en ese encierro me puse a hacer diseños, a diseñar, a pensar y desarrollé una serie de diseños, una serie de videos y los publiqué en YouTube. Entonces esos videos yo los publiqué y los dejé ahí, seguí normal. Y de repente uno de ellos empezó a subir, y subía ese, y subía los siguientes, y subían las vistas, y subían los suscriptores, y yo, ay, mira qué bien. Y de repente, como en un transcurso al año, casi un año, como 10 meses, el canal fue verificado y empecé a monetizar en YouTube. Y yo, bueno, qué maravilla. tenías un Le, potencial ahí oculto. les gustó a los suscriptores mi diseño, a los espectadores de YouTube. Se suscribía y empecé a crecer en el ámbito del canal. Y a raíz de eso me empezaron a contactar para desarrollar una serie de proyectos que necesitaban. Y pues bueno, empecé a desarrollar proyectos arquitectónicos propios. Y claro, ya ahí me contactaban. La ventaja de que tenga todos mis diseños y tener bastante trayectoria en YouTube, o sea que va a estar bastantes suscriptores y vistas en YouTube, me da la virtud de tener suscriptores y vistas a nivel internacional. Entonces,
A raíz de eso me contactaron desde México, en España, Argentina, en mismo Chile. Entonces empecé a desarrollar proyectos para a nivel internacional, prácticamente. Entonces fue cuando ya renuncié a la constructora y me dediqué como autónomo, independiente a desarrollar proyectos arquitectónicos que surgen a través del canal. Y por Claro. supuesto, al ver crecer el canal, desarrollé mi sitio web y empecé a promocionar mi sitio web a través del canal. Y ahí tengo una cartera de clientes que van solicitando proyectos y lo voy desarrollando ya con mi estilo, con mi criterio, con todo lo que aprendí y obviamente los diseños que he desarrollado, después los publico en el canal. O sea, siempre va a estar activo el canal en ese sentido. Qué bueno, un gran paso. Te volviste, te independizaste, por así decirlo, ¿no? Ya no Correcto. estabas trabajando para una empresa. Sí. ¿Nos puedes compartir el nombre del canal, el nombre de la página? Sí, el canal se llama ASO Arquitectura Ah, ok, y mi sitio web excelente, asoarquitectura.com. excelente. Suscríbete. Este, sí, claro que nos vamos a suscribir. Este, ¿Te parece que Chile fue un buen destino al fin? O sea, quedaste satisfecho, por así decirlo, con esa lección que hiciste de emigrar a Chile. Sí, sí, Chile es un país de bastantes oportunidades y a mi criterio económicamente es el país que está mejor a nivel de Latinoamérica, en mi experiencia. Es decir, nos puedes recomendar emigrar a Chile como tenerlo ahí como una opción. Sí, es una buena opción. Obviamente en Una estas opción. alturas hay una serie de acontecimientos gubernamentales, económicos, y lo que pasa en casi que todos los países, me atrevería a decir, del mundo, pero con todo y eso es un país de mucha oportunidad. Y es un país que está abierto a otras culturas. El venezolano lo es apreciado en Chile. O sea, donde yo he estado, en el Excelente. ámbito que he estado, en las ciudades que he estado, de la gente que he conocido, el venezolano ha sido recibido con las puertas abiertas, dentro de mi Qué experiencia. bueno, qué No, bueno. no sé cómo le ha ido a muchas otras personas, hablo en base a mi experiencia. Sí, claro, también depende un poco la actitud que uno le ponga, la actitud con que uno llegue a ese país. Hay que tener claro que somos extranjeros ahí, ¿no? Sí, correcto. Y Y bueno, bueno, algo con buena que actitud. le agradaba bastante a los chilenos, que ellos me comentaban, porque allá también hay, no solo somos venezolanos, siempre hay una rama de migración, hay muchos haitianos, hay colombianos, peruanos, bolivianos, incluso hasta argentinos, es como el menor número. Entonces, en comparación, porque sabe que todo el mundo compara y hace relaciones entre un aspecto y otro, culturas y otras, pues siempre les agradó de que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos que llegan son profesionales. Entonces, ellos lo ven con muy buenos ojos. Entiendo. Con esto que acabas de decir, ¿tú crees que lo mejor para emigrar antes de emigrar es terminar una carrera profesional acá en Venezuela y luego sí tomar la decisión de emigrar o quedarse, pero primero terminar la carrera? Bueno, eso depende mucho. Primero depende de cada persona. Y, y segundo es, bueno, graduarse es una meta, tener una profesión es una meta de muchas personas como logro personal. En ese aspecto, 100% recomendado. Antes de emigrar, digo depende, ¿por qué? Porque, a ver, si emigras a Estados Unidos da lo mismo que sea profesional o no.
Usted sea lo que trabaje, igual va a ser plata, incluso el profesional termina trabajando en otra cosa, prácticamente el 98%, porque allá es más difícil ejercer siendo latino e ilegal, en el caso de los que se van de ilegal. Si se van con visa, pues otra cuestión aparte. Pero si quieren emigrar a un país, a otro país de Latinoamérica o incluso Europa, yo lo recomendaría 100% irse con una profesión, porque Mm, hay muchos países en los que el estatus laboral importa mucho si es profesional o no. Por eso entiendo. depende mucho del país. No es lo mismo emigrar a Canadá que a Chile. En Canadá todos los trabajos los ven, la cultura, todos los trabajos los ven igual, todos los trabajos son buenos, todos los trabajos ganan bastante bien, es una igualdad social, sea lo que tú seas. Pero en países de Latinoamérica y, y algunos países de Europa, tener una profesión vale y vale mucho porque en esos países graduarse no es fácil, no prácticamente, bueno, dentro de lo que está la educación profesional gratuita, que es una muy buena ventaja que tiene Venezuela. Venezuela tiene muy buena educación y gratuita, allá no lo hay, por eso es muy valorado al profesional. Y en base a eso lo toman mucho en cuenta en cuanto a, bueno, el sueldo, por supuesto. Una persona, por ejemplo en Chile, el caso de Chile, una persona que es profesional, me atrevería a decir yo, el 90% siempre va a ganar más que una persona que no lo es. Una persona que no lo es tiene un tope que hasta ahí llega y ya. Estamos hablando de 500, $600 al cambio. El profesional tiene la oportunidad de escalar dentro dentro del rubro, dentro de su profesión, valga la redundancia. Y esa es una ventaja que es muy valorada al momento de emigrar a países de Latinoamérica o incluso Europa. Entiendo. Bueno, sí, ya es como cuestión personal si decide terminar la carrera o de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo, ¿no? Si Eso sería lo que... cada persona es un caso. Yo lo recomiendo 100% de graduarse e irse. Es fundamental. Así sea un técnico. El técnico también vale afuera. Bueno, excelente consejo, excelentes palabras del arquitecto Alejandro Olivar. Lo tendremos en cuenta. Muchas gracias por contar sus experiencias, por dedicar una parte de su tiempo a nosotros. Y bueno, gracias. Estamos siempre a la orden. Suscríbete, dale like. Claro que nos vamos a suscribir. ¿Nos recuerdas otra vez la dirección de la página web? Claro, azuarquitectura.com. Excelente. Nos vamos a suscribir a YouTube y te vamos a buscar en la web. Correcto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero que tenga en su ámbito profesional excelentes experiencias con sus colegas y con los arquitectos. Bueno, muchas gracias, arquitecto. Que esté muy bien. Hasta luego.